Mi nombre es Valeria Duarte, soy boliviana, soy politóloga. Tengo formación en investigación en realidad en temas de democracia e integración en América Latina. Me gusta hacer seguimiento justamente a todos los procesos que llevamos en nuestra región, América Latina y el Caribe, y los temas de participación política sobre todo. Empecé a militar muy chica, se puede considerarse chica, hace varios años ya en el movimiento del socialismo en Bolivia, ¿no? Es como ese bichito que te despierta de un día al otro y dices, algo no está ocurriendo bien en el mundo. ¿Por qué existen estas divisiones tan grandes en sociedad? Y en todo sentido, ¿no? Entre ricos, pobres, mujeres, hombres, jóvenes, adultos, incluso en temas de continentes. Asumirse también como latinoamericanista y como latinoamericana ha sido un gran descubrimiento que me ha dado paso a plantearme preguntas sobre el porqué de quiénes somos también, ¿no? Entonces ahí como que empieza mi curiosidad por la ciencia política, por entender los funcionamientos de las relaciones de poder, pero también los sistemas de opresión. Y si bien hice como una trayectoria académica en cuanto a eso, también hice una trayectoria mucho más orgánica en cuanto a la movilización territorial, pero también la autoformación que se hace justamente en espacios de compañeras y compañeros y que trascendió felizmente las fronteras, ¿no? Entonces he podido encontrarme con gente que piensa igual o más o menos igual o con la que se puede debatir y también construir y tejer. Creo que para entender lo que pasa como después de la primera década del siglo XXI, es importante remitirnos a muchos años atrás, ¿no? Y cuando hablo de muchos, para nosotros, como una generación, digamos, que está activamente política, no necesariamente partidaria, sino consciente de la situación política de sus países, es importante llegar por lo menos a los 80s. ¿Por qué voy a esa época? Justamente en los 80s es cuando Reagan, el presidente de Estados Unidos, en el 83 exactamente, funda el Instituto para la Democracia en Estados Unidos, ¿no? Y bajo esta lógica que siempre tiene, el gran país del norte con toda Latinoamérica, que seguimos siendo el patio trasero, inician estos procesos de instaurar un sentido de democracia que tiene que seguir los lineamientos de Estados Unidos en Latinoamérica. Y también que forma parte de cierto control territorial, hegemónico, político, económico y social, ¿no? Inicia con el neoliberalismo, justamente. Nosotros sabemos que nuestros procesos del neoliberalismo, si bien inician un poco antes, se instalan de manera dura después de los 80s. Después de las dictaduras, el Plan Cóndor, que pasó mucho más en Sudamérica, e inicia ese proceso. Existe un movimiento de lucha contra el sistema neoliberal en el que se generaron estructuras desiguales que llegaron a lo más profundo de nuestras raíces en nuestros países latinoamericanos y caribeños, y surgen movimientos de izquierda, ¿no? Que empiezan a cuestionar movimientos más populares, campesinos, obreros, de mujeres, jóvenes, que dicen, algo está pasando aquí que no va acorde con nuestra realidad, con nuestro sentido de construcción política, de construcción social, de construcción económica. Y llega la primera ola de gobiernos progresistas comandada por Hugo Chávez, ¿no? Entonces se abre como todo un abanico de nuevos pensamientos que están cuestionando justamente estos sistemas de dominación. Hemos tenido una época dorada, yo creo que hemos sido muy afortunadas y afortunados al vivir y ver cómo todos estos procesos se han instaurado en nuestros países. Y aún que se siguen batallando, ¿no? México, Colombia, son claros ejemplos de lo que está sucediendo en la región como resistencia también a este tipo de quiebres que existen dentro de la institucionalidad. Y hablando más específicamente del lawfare o los golpes blandos, como los llamamos, en realidad son estos golpes desde una democracia norteamericana que sigue instalando a través de financiamientos por ONGs, centros de pensamiento o think tanks, como los llaman, organizaciones que son como autoconvocadas, pero son plataformas que en realidad siguen promoviendo esa lógica. Estos golpes blandos en la región.
y que no están de acuerdo con la democracia, un nuevo sentido de democracia que buscamos instaurar, ¿no? Un nuevo sentido de democracia que ya no solo se basa en la democracia liberal como una división de poderes que simplemente significa el recambio de personas, pero que en muchos casos se siguen manteniendo las estructuras, pero cambian las caras, ¿no? Y ese es un problema que hemos mantenido en nuestros países a lo largo del tiempo. Grupos poderosos que cooptan la política y hacen un negocio con la política y lo siguen tratando como si fuera, bueno, una empresa, básicamente, ¿no? Entonces los golpes blandos o los loafers empiezan a involucrarse en nuestros procesos y a atacarnos desde el Poder Judicial. El golpe blando involucra a jueces, fiscales, medios de comunicación, que atacan de manera mucho más psicológica. Ya no usan las medidas represivas que se usaban en los 90s, a pesar de que en muchos casos sí, como en Bolivia, en el que los militares y la policía actuó firmemente con eso, ¿no? Pero por lo general fortalecen un sistema judicial que se encarga de sobrepasar las atribuciones de asambleas legislativas o congresos que han sido electos por el pueblo, el mismo poder ejecutivo a presidentes electos popularmente, a través de sentencias que no son reales, ¿no? Y que se disfrazan de luchas contra la corrupción. Es lo que está pasando actualmente en Bolivia, lo que está pasando en Colombia, y que ya se hizo un llamado internacional a un golpe de Estado. Petro lo hizo hace días, cuando sucedió todo esto, porque el Poder Judicial se tomó la atribución de despedir al canciller prácticamente de un país. Y uno se cuestiona y dice, bueno, pero ¿quién pone al canciller? O sea, ¿quién se encarga? Es el Ejecutivo, el presidente, que están al mando de un gobierno y de una construcción social, ¿no? Y todo es legítimo y todo está avalado por los medios de comunicación y la gente que está tratando de volver a implantar esta idea. Y bueno, creo que lo que estamos haciendo en este momento es una disputa por un sentido de la democracia que tiene que volver a configurarse en América Latina, que también cuestiona este sistema de democracia neoliberal que se encarga de fortalecer poderes fácticos que están dentro de nuestros países y cuestiona cuál es también el papel de la participación social en esto, ¿no? En Bolivia es muy sorprendente porque el sistema judicial, el poder judicial, primero, aclarar que nosotros somos el único país en la región actualmente que elige a los altos mandos de la justicia por voto popular. Este es un proceso que, si bien tiene fallas, es un logro en la democracia misma, ¿no? Entonces se elige una serie de personas especializadas tanto académicamente como laboralmente, profesionalmente, para que vayan a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa hace un procedimiento de elección para los candidatos o candidatas que van a los sistemas judiciales, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el sistema de justicia y magistrados agroambientales. Luego la población vota y elige a sus jueces. Esto tenía que haber pasado a finales del año pasado, en diciembre, el 28 de diciembre, que acaban su mandato. Por las disputas internas que también están ocurriendo en el país en este momento, los dos bloques del movimiento al socialismo que ahorita se están instaurados en la Asamblea Legislativa chocaron en esto y no se pudo hacer la elección o el primer paso a esta convocatoria. Entonces los jueces se autoprorrogaron hasta la actualidad, contradiciendo al voto popular, ¿no? Y a la constitución política del Estado. Entonces vemos ahí justamente un problema judicial en el que además estos jueces y estos magistrados sacaron sentencias constitucionales en los que prácticamente obligaban a la Asamblea Legislativa a aceptar la autoprórroga. Entonces quitaron el poder de la Asamblea Legislativa, el voto popular, las personas que son electas por nosotros y por nosotras, y ellos se pusieron por encima de ellos. Y obviamente todo esto en una lógica de armar un escenario político de acuerdo a las tensiones internas que existen entre el gobierno y el movimiento del socialismo. Porque entre una de estas sentencias o lo que se buscaba posicionar dentro del imaginario era
la no habilitación a la reelección presidencial. Y ese es un tema que nosotros vamos discutiendo hace ya varios años, ¿no? Y esto viene acompañado de lo que son los medios tradicionales de comunicación, que además instauran una suerte de guerra psicológica, mediática en la población, pero que además fomenta el odio. Y eso es parte también, bueno, una característica de todos estos procesos de lawfare y golpes blandos en los que generas malestar social a través de noticias falsas, sobre todo, a través de mensajes de odio, a través de la desinformación, que avalan este sistema judicial o de actores políticos que buscan dar golpes blandos, ¿no? Y con temas como la corrupción, narcotráfico en este momento, y que solo son serviles en realidad a lógicas del mercado, del neoliberalismo, que es lo que se decía, bueno, en un inicio, ¿no? Que es este sistema de producción y sentido de democracia que sigue siendo instaurado desde el norte. Bueno, es un reto muy grande, yo creo, en todos nuestros países, porque si bien en Bolivia cambió una lógica de elección a cómo son las altas autoridades del Poder Judicial, aún falta que la población se apropie de estas luchas, ¿no? Entonces, sí pues es un reto muy ambicioso el que tiene México, el que tuvo Bolivia, el que tiene la mayoría de los gobiernos progresistas que se están cuestionando cómo funciona este sistema judicial, o sistema de justicia en nuestros países, pero creo que también es parte de la concientización que tiene que haber a nivel territorial y de base, de entender que nosotras y nosotros somos quienes tenemos el poder popular de cambiar la justicia, de cambiar a nuestros jueces, aunque pensemos que es imposible, porque también a veces lo vemos como un monstruo, ¿no? Es como una estructura que ya está dada y está hecha y se nos hace casi imposible. Pero es posible, se tiene que trabajar en la información, en la comunicación entre nosotros mismos, hablarlo con el vecino de la calle, con el que hace el transporte, con la casera, como les decimos a nosotros, pero que es la casera, la señora de la tienda o el señor de la tienda, y politizarnos, volver a politizarnos, porque también la justicia, la educación, la salud, todo es tema de politización. Y uno de los logros del neoliberalismo ha sido despolitizarnos, hacernos creer que en realidad no tenemos la potestad para eso, ¿no? Creer que la política es lo mismo de ambos bandos y que nunca van a cambiar las estructuras de dominación. Entonces nuestro trabajo es volver a politizar día a día en nuestras familias, en nuestros amigos y demás. Yo creo que ese también puede ser un reto para nosotros para cambiar, en realidad para batallar contra estos lawfares, contra estos golpes blandos, que en realidad están ahí como en nuestra psiquis todo el tiempo, ¿no? Fue un golpe judicial que en realidad nunca se probó. Lo mismo que pasó con Lula. Se los acusaron, se los estigmatizó en sociedad. Lula entró a la cárcel, Rafael Correa no puede volver a Ecuador hace muchísimos años por casos que nunca tuvieron pruebas. Y a Rafael Correa casi lo mataron, justamente por la convulsión social que crearon los medios de comunicación, que replicaron en tiempo récord lo que sucedía. Y en Bolivia, que creo que fue un caso especial en este tema del golpe blando, porque en realidad fue más un golpe de Estado duro a lo tradicional que un golpe blando. Yo creo que más bien en este momento se está gestando estos tipos de golpes blandos o lawfares que buscan proscribir a personas que están haciendo política, porque ahí se evidenció que los militares fueron comprados, fueron pagados por las grandes oligarquías y la policía también, ¿no? Entonces y la iglesia, que siempre está ahí de mediadora, pero dándole espacio para que asuman otros. Y creo que en Bolivia sí se evidenció que si bien tenemos los golpes blandos que son como de justicia y no tanto como con la fuerza de las Fuerzas Armadas, valga la redundancia, sí puede llegar a suceder, porque aún son poderes fácticos que no están al servicio de la sociedad todavía, ¿no? Y creo que uno de los logros y ejemplos
es Venezuela. Venezuela sí pudo armar y formar a militares que defendieron su proceso, pero también a comunas. Y los espacios de organización territorial fueron quienes defendieron a su proceso durante mucho tiempo y lo siguen haciendo. Entonces también hay que entender que esto está acompañado también por la fuerza coercitiva del Estado, del que aún no logramos cooptar en su totalidad. Sí, sí, lo que pasa en Venezuela, a pesar de su resistencia, el peso que tiene, que generalmente lo paga la gente, ¿no? La gente es la que paga todo esto. Pero sí, es resistencia. Lo que pasa con Cuba también es impresionante, pero es gente que todavía está batallando porque es posible. Existe otro tipo de hacer política, existe otra forma de hacer política, existe otro entendimiento de la democracia como tal. Y así como nosotros en algún momento fuimos, como nos llamaban, el mejor laboratorio del neoliberalismo en el mundo, nosotros también en este momento podemos ser el mejor ejemplo de crear otros sentidos de democracia. Y creo que ese es nuestro reto. Y ver proyectos y procesos como los de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Colombia en este momento y México, que están llevando la batuta en esta segunda década del siglo XX, es importante para, saber que es posible y sí va a costar muchísimo, porque aún tenemos muchas bases militares estadounidenses en nuestros territorios y bases militares que sí tienen a las fuerzas coercitivas, pero también otro tipo de bases que son las ideológicas y que mueven muchísimo, muchísimo dinero. El año pasado, si mal no recuerdo, aquí en México se llevó una conferencia de la extrema derecha y que trajo a gente de toda Iberoamérica. Fue muy importante porque a partir de ahí se dieron los lineamientos para ver cómo se actuaba en los países, ¿no? Entonces ellos sí están organizados, ellos siguen teniendo el apoyo de este Instituto por la Democracia de Estados Unidos, siguen actuando a través de USAID, siguen actuando a través de ONGs que buscan desestabilizar, a través de causas que nos pertenecen además, como es el feminismo, el ecologismo, incluso el cuestionamiento al trabajo y la participación o las economías emergentes. Entonces hay que saber por dónde atacar y también saber que existen costos al respecto. Bueno, creo que no tengo una respuesta para esto porque es algo que se va construyendo, que lo vamos construyendo constantemente. Pero sí pienso que una de nuestros bastiones más fuertes ante la resistencia es la organización. Y también tenemos que asumir cuáles son nuestros campos de batalla en este momento. Creo que uno de los campos de batalla es la comunicación y generar espacios para hablar, simplemente para denunciar lo que sucede, ya es un gran golpe al sistema que está volviendo a tratar de comernos en totalidad, ¿no? Hace años, cuando hablábamos de las dictaduras, la gente la desaparecían y la mataban, ¿no? Cuando militaba en las calles, cuando repartía periódicos, cuando se reunía en casas para conversar. Y hoy que tenemos otras formas de organización, que también son los medios de redes sociales, también existe una proscripción ahí. Te digo esto porque Meta, hace unos 2 años en Bolivia, cerró cuentas. Nos cerró cuentas y no podemos volver a abrirlas. Entonces ya no tenemos espacios de difusión. Y esa es callarnos en la actualidad y volver a perseguirnos y matarnos prácticamente en un espacio donde es el único donde puedes comunicarte y relacionarte, ¿no? Entonces yo creo que uno de nuestros bastiones, y entenderlo así, es la comunicación política. Volver a estos espacios a hablarlos y a distribuirnos y a conectarnos y a hacer redes. Y lo territorial es algo que nunca se debe abandonar tampoco. La politización en territorio es algo que sí tenemos que volver a construir, porque a veces damos por hecho cuando ya estamos en gobierno que las cosas están, lo logramos y ya de por sí va a ser como
una corriente de agua que va a bajar a todo, ¿no? Como por desliz. Pero no, veamos simplemente a nuestros países. No hace falta estudiarnos mucho, solo mirar al lado y darnos cuenta que, bueno, lo que se va repitiendo. Y vamos repitiendo todo esto, todas estas batallas durante, ¿qué? 22 años, cuando fue el primer intento de golpe de Estado a Hugo Chávez. Mi nombre es Valeria Duarte, soy politóloga boliviana, militante de izquierda, feminista y latinoamericanista. Y bueno, las invito a todas a seguir a la 4TV, a comunicarnos, a entrelazarnos y a volver a construir desde la integración.